hoy vamos a detenernos un poco en los temas que hemos trabajado o que se han estado trabajando, y quisiera enfocarme un poco en lo que estamos viviendo como iglesia local. Y a veces cuando vivimos ciertas circunstancias es normal acudir siempre a otras fuentes antes que a Dios. Y estoy hablando acerca de la enfermedad. Precisamente por eso estamos virtuales. Es porque la enfermedad está rondando en medio nuestro y ha tirado a algunos de nosotros a la cama, a tal punto que ha fatigado nuestros pulmones, ha cansado nuestro cuerpo, y allí en la debilidad nos ha llevado a meditar en Dios. Así que pensando en esto, quise preparar algo para aliviar nuestro corazón en medio de la enfermedad. Y para los que aún no estamos tan enfermos, aprovisionarnos de unos pensamientos bíblicos para que cuando llegue la enfermedad no la veamos negativamente, sino la veamos, como el título de este sermón, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Así que podríamos decir que este estudio que vamos a tener hoy tiene como título Una perspectiva bíblica de la enfermedad. Hermanos, decía que nosotros tenemos muchas perspectivas, ¿no? En cuanto a la vida, en cuanto a algunas circunstancias. Y una de esas es la enfermedad. Y este mundo nos provee de muchos puntos de vista. Y algunos han dicho esto: o Dios es poderoso, pero a la vez perverso por permitir el mal o la enfermedad, o Dios es mentiroso, diciendo que es todopoderoso, pero no puede detener el mal. Así que ponen a Dios en una circunstancia en la que duda de su poder o en la que duda de su veracidad. Es mentiroso. Él realmente no es poderoso para sanarnos. O nos pone en una circunstancia en la que Dios sí es poderoso, pero pareciera que disfrutara vernos en el dolor. Este razonamiento está incompleto y nos plantea un falso dualismo donde nos hace creer que Dios o no es poderoso o es un ser malvado. Sin embargo, cuando acudimos a las Escrituras, yo creo que tenemos una tercera opción. Y me parece que esa opción es la perspectiva correcta. Yo creo más bien que cuando vamos a la Biblia podemos encontrar que Dios efectivamente es poderoso, que a la vez es bueno, pero que además tiene planes. Y que en sus planes va a llevarnos a una situación en la que lo percibamos más de cerca a Él. Dios, por supuesto que es poderoso y va a cumplir su voluntad. Esto nos hace pensar que el poder de Dios y los males no son dos realidades que se excluyen una a otra. Pareciera que si Dios es bueno, entonces nunca nos va a permitir el sufrimiento. Pero no es así. No son dos realidades que se excluyen, que una camina lejos de la otra, sino que más bien son parte de esa estructura del plan divino. La tragedia, el dolor y la enfermedad hacen parte de sus mejores medios para llevar a cabo sus mejores fines. Y esto choca mucho con la mente humana, porque lo que yo estoy diciendo aquí pareciera que la enfermedad es buena, ¿verdad? Pero este mundo nos ha dicho que la enfermedad es mala, es completamente negativa, que es un estorbo en nuestros planes, que es una piedra en el zapato para llevar a cabo lo que deseamos. Pero como todo, Dios piensa muy contrario a lo que este mundo piensa. Así que la perspectiva divina en cuanto a la enfermedad la podemos ver como un beneficio. Y vamos a ver eso en esta mañana. Pero hay otra perspectiva dentro del círculo cristiano que a veces ha causado daño a esta perspectiva. Y es cuando pensamos así, que esta enfermedad que yo tengo es porque yo hice o cometí tal pecado. Esto me ha venido porque yo soy malo, soy pecador.
¿sí? Y realmente no siempre es así. A veces Dios, por ser nuestro Padre, nos disciplina. Y es una muestra también de amor. La disciplina o la enfermedad nunca va a ser una muestra de la ira de Dios, porque la ira ya fue descargada en Jesucristo. La enfermedad más bien, si viene por causa de algún pecado, que no es nuestro tema hoy, pero si viniera en ese caso, entonces lo que podríamos ver también es que Dios es nuestro Padre y aplica su mano paterna sobre nosotros. Pero saben, Cristo mismo rechazó este razonamiento tan absolutamente. En Juan 9, 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? La respuesta del Señor Jesús es increíble. Mire lo que dice: ni este pecó, ni sus padres. No se trata de pecado aquí, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué bello es este pensamiento. Porque normalmente vamos a pensar que si tengo una gripa o que si tengo tal enfermedad, que si tengo el COVID, entonces Dios me está castigando. Y se trata de mi pecado. ¿Saben? Estas palabras del Señor Jesús señalan más bien una perspectiva cristocéntrica. No se trata de nosotros. Es decir, no es mi actuar lo que detiene o trae la enfermedad. Es Dios quien trae a nuestros cuerpos para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Qué bello es esto, es pensar esto, porque la enfermedad siempre la vemos negativa, ¿cierto? Eso es lo que hemos traído de este mundo y queremos salir rápido de ella con cualquier pastilla, cualquier medicamento, ¿cierto? Pero la enfermedad trae un beneficio. Pero ahora, hermanos, déjenme aclarar algo. La enfermedad por sí misma no trae beneficio. No es ella en sí misma como tal la que trae beneficio. Es la enfermedad en las manos de Dios sobre una alma piadosa la que trae tal beneficio. Repito, es la enfermedad en las manos de Dios derramada o traída a una alma piadosa que trae beneficio. Si pensáramos así, si razonáramos que toda enfermedad trae un beneficio, entonces estaríamos diciendo o tendríamos que aceptar que cualquier persona, esté en reconciliación con Dios o no, estaría igualmente beneficiado por la enfermedad. Y no es así. Es más bien Dios usando la enfermedad que reporta un bien al individuo. En otras palabras, podemos decir que la enfermedad por sí misma no provee ningún bien, sino que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, para ir resumiendo, la enfermedad no es algo negativo para el creyente. La enfermedad trae beneficios para el creyente cuando éste acepta y reconoce que proviene de Dios y que Dios quiere glorificarse y beneficiarnos con la enfermedad. Pero, hermanos, este beneficio no es exactamente salir sanos de la enfermedad. Este beneficio no es que en 2-3 días ya nos recuperamos. No exactamente es eso a lo que me estoy refiriendo, y no es exactamente a eso a lo que Dios se refiere en su palabra. Dios no está preocupado solamente por nuestra salud física. Él va un poco más allá y se preocupa más por nuestra salud espiritual. Así que, si bien la enfermedad no siempre viene por aquel pecado puntual, sí busca limpiar nuestras almas de él. Repito, si bien la enfermedad no siempre viene por aquel pecado puntual que pensamos que ayer yo hice esto, entonces por eso hoy estoy enfermo. No es así. Si bien no es así, la enfermedad sí busca limpiarnos, limpiar nuestra alma. Sí busca crear en nosotros un mejor carácter. Sí busca en nosotros sembrar una mejor virtud. Eso sí busca en nosotros. Así que sabiendo que nuestro mayor problema es el pecado, el mayor de nuestros males, el peor de nuestros trastornos y la peor de nuestras tragedias,
habría un bien mayor que nosotros, el ser tratados por medio del dolor, para que frene los impulsos del pecado, nos prevenga de Satanás, nos haga desconfiar del mundo y de nosotros mismos, y promueva en nosotros los frutos de la obra espiritual del bendito Consolador en nuestro carácter. Eso es lo que provee la enfermedad. Si bien no viene por castigo, sí viene para limpiarnos, para traernos una mejor perspectiva de Dios y de la vida cristiana. Hermanos, así que la enfermedad en las manos de Dios va a traer un bien para nosotros. Y eso contradice todo lo que este mundo nos ha dicho. El mundo nos ha dicho que la enfermedad es mala, es negativa. Repito, es un estorbo. Teníamos estos proyectos, teníamos estos planes y ahora estoy enfermo. Ya no puedo ir a jugar o ya no puedo hacer esto o aquello que tenía planeado porque la enfermedad me atrasó mis planes. Pero hermanos, repito, la enfermedad en las manos de Dios trae un beneficio. ¿Un cuchillo o un bisturí es bueno o es malo? Bueno, eso depende, ¿no? Si un bisturí lo lleva un muchacho a las 12 de la noche con otros amigos por ahí, en un barrio peligroso, pues ese bisturí es malo, ¿verdad? Pero un bisturí puede llegar a ser bueno cuando está usado por un médico o un cirujano, ¿verdad? La enfermedad, cuando la recibimos o cuando proviene de la mano adecuada, por supuesto que es Dios, entonces, ¿qué va a ser? ¿Malo o bueno? Va a ser bueno, ¿verdad? Va a traer bien para nuestras vidas. Así que, hermanos, con esto en mente, quiero presentar la enfermedad en las manos de Dios, proveyendo a nosotros tres cosas. Uno, un mejor aprovisionamiento espiritual. Entonces podríamos decir que la enfermedad en las manos de Dios nos provee de un mejor aprovisionamiento espiritual. Eso es lo primero que vamos a ver. Lo segundo es que la enfermedad en manos de Dios nos recuerda la fragilidad de la vida. La enfermedad en las manos de Dios nos recuerda la fragilidad de la vida. Y la enfermedad en las manos de Dios trae la verdadera esperanza. Son tres cosas que quisiera ver. Podríamos decir mucho en cuanto a esto, pero quiero que nos concentremos en estas tres cosas. Uno, un mejor aprovisionamiento espiritual. Dos, nos va a proveer o nos va a recordar la fragilidad de la vida. Y también, en medio de la enfermedad, cuando proviene y cuando lo vemos en las manos de Dios, va a traer una verdadera esperanza para nosotros. Así que, hermanos, comencemos con lo primero. La enfermedad en manos de Dios nos provee de un mejor aprovisionamiento espiritual. La enfermedad, hermanos, en el silencio que se siente allí uno postrado en el lecho del enfermo, siempre va a callar el ruido de la vida. Y estoy hablando no de una gripa que uno sobrelleva, va a trabajar no, estoy hablando de ese tipo de enfermedad que nos postra en una cama, que nos hace caer en una cama y que no podemos levantarnos, que nuestro cuerpo está disminuido. A ese tipo de enfermedad es que me quiero referir. Así que repito, la enfermedad en el silencio que se siente allí uno postrado en la cama, acalla el ruido de la vida y nos permite meditar acerca de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Yo sé que todos aquí de una u otra forma hemos pasado por ese tipo de enfermedad que nos llevó a la cama y empezamos a pensar en lo que realmente importa. Y a veces en ese momento ya ciertos planes o ciertas cosas que estábamos buscando en este mundo empiezan a perder sentido. Todo ese ruido de la calle, todo ese ruido de este mundo queda en silencio. Ya no es igual de importante. Empieza a perder
sentido. Y quiero referirme a los planes en este punto. Si recibimos la enfermedad como una traba en nuestros planes, nunca sacaremos el provecho de ella. Saldremos de la misma más bien con un mayor deseo de vivir la vida y de alcanzar todos nuestros proyectos, cuando vemos la enfermedad como un estorbo. Entonces, si logramos salir de ella, ahora sí voy a cumplir todos mis proyectos. Pero yo creo que Santiago nos da una verdadera perspectiva de esto. Santiago 4:13 al 16 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago no está diciendo aquí no planeen, no. Más bien nos está diciendo cómo planear. Está diciendo, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Ahora, no es una cuestión como que antes de cualquiera de mis planes voy a decir si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, como un adorno a la frase. No, es más bien una conciencia real de lo que Dios, o más bien de que Dios está acompañando nuestros planes. Así que, hermanos, este texto nos invita a considerar a Dios en nuestras vidas, pues no sabemos qué será mañana. Muchas veces las enfermedades duras, complicadas, son de mucha ayuda para corregir esto. Ponga su enfermedad a hablar. ¿Qué le diría su enfermedad ahí parada en su lecho de dolor? Ella le diría: ¿dónde están tus planes? ¿Dónde están tus fuerzas para trabajar y negociar? Mira dónde te tengo. Tal vez esas serían las palabras de la enfermedad. Mira dónde te tengo. Dime dónde está tu fuerza, tu sabiduría, tu entendimiento, tus planes, tu dinero. Te tengo postrado o postrada en una cama. Ciertamente, todo lo que nos enseñe y suavice nuestros corazones y traiga sabiduría a nosotros es una bendición. Y por supuesto, la enfermedad es eso. Es esa la que suaviza nuestros corazones, la que pone la vida en la verdadera perspectiva. Decía que ese "si el Señor quiere" no es una frase mágica en nuestros planes. No es una palabra que anteponemos a cualquiera de nuestros deseos. Más bien, este texto nos invita a tener una conciencia de Dios. Es una forma de apoyar la vida. Es una forma de descansar en los planes de Dios. Es una forma de también considerar a Dios en nuestros planes, pues Él no estará en los proyectos ambiciosos, humillativos y perversos. Así que cuando consideramos a Dios en nuestros planes, va a ser mejor. Y muchas veces la enfermedad que nos traslada casi al abismo de la muerte es la que nos va a hacer meditar en esto. ¿Que somos qué? Neblina. Que somos frágiles. Así que todo lo que nos recuerde esto es una bendición para nosotros. La enfermedad, hermanos, trae consigo un efecto antiséptico para nuestras almas. La enfermedad trae a nosotros un efecto antiséptico para nuestras almas. Es en la enfermedad penosa, en la enfermedad dolorosa y prolongada, y en los estertores, es decir, en la agonía de la muerte, donde se prueba quiénes somos, donde sabemos dónde están nuestros planes. Hay algo que también quiero que consideremos, y es que en la enfermedad también se prueba dónde está puesta nuestra fe, en dónde descansamos, dónde este mundo, más bien, hermanos,
nos provee de muchas formas de expresar religión y expresar fe. Pero ni Zeus, ni deidades, ni las imágenes, ninguna de estas nos van a sostener en medio de la enfermedad. ¿En dónde nos sostenemos en medio de la enfermedad? ¿Dónde se muestra nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en medio de la enfermedad? Espero que esté en Cristo, que esté reposada en Cristo. Muchas veces los puentes, cuando están recién construidos, se prueban con peso. Les ponen peso a esos puentes para saber qué tanto resisten. Y muchas veces ese peso es más fuerte que el mismo puente y termina este puente derrumbándose. Así que la enfermedad es ese instrumento que Dios usa para probar nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Miren cómo lo dijo Pedro en primera de Pedro 1, 7 al 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que la enfermedad puede ser ese peso, o más bien ese fuego que prueba nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y solo, hermanos, en esa agonía de la vida es donde miraremos si nuestra fe está puesta en Cristo. Así que la enfermedad es un beneficio porque nos va a decir dónde está puesta nuestra confianza. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Es en ese momento donde la respiración no es tan fácil, donde el movimiento es difícil. Es allí donde vamos a mirar dónde está puesta nuestra fe. En este mundo, hermanos, hay muchas formas de expresar fe y religión, fuera de la que Dios ofrece y de la que está descrita en su palabra. Pero ninguna de ellas tiene la resistencia de soportar el peso de la enfermedad o el fuego de la aflicción. ¿Saben dónde se prueba entonces la veracidad, lo genuino de nuestra fe? Muchas veces va a ser en la enfermedad, y sobre todo en esa que nos acerca, nos empuja al abismo de la muerte, donde estamos en la agonía. Allí es donde se prueba nuestra fe. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La enfermedad en manos de Dios nos recuerda la fragilidad de la vida. Por naturaleza, hermanos, nosotros vivimos como si nunca fuéramos a morir, ¿cierto? Y esto pasa más en una mente joven que en una mente más adulta. Vivimos como si la muerte fuera un asunto lejos, como si la mente fuera un asunto solo de los viejos, o como si la muerte solo estuviera en un hospital o en algún lugar donde normalmente la gente está muriendo. Siempre estamos en nuestros negocios, estamos buscando comodidad, nos dedicamos a nuestros quehaceres, como si lo único a cuidar fuera nuestra vida en este mundo. Y hermanos, eso en un sentido, digamos, general de la humanidad. Pero aún nosotros los creyentes, tan cerca de las buenas nuevas, solemos enredarnos y perder de vista de qué manera práctica en una manera práctica más bien nos estamos acercando a nuestro encuentro con el Señor. A veces el mismo ministerio, ¿cierto?, nos aleja de ese pensamiento, de lo frágil que es la vida. Estamos planeando. Y no quiero que me malinterpreten, no es que no planeemos, pero a veces Dios quiere que nos estemos quietos, porque allí hay algo que Dios quiere decirnos.
Es en la enfermedad donde vamos a percibir lo frágiles que somos. Por eso la enfermedad es ese instrumento que muchas veces sirve para disipar esa niebla que no nos deja ver al frente y recordarnos nuestro fin. Es bueno recordar nuestro fin. Cuando estamos postrados en cama, a medio respirar, a medio movernos, o cuando tenemos a un familiar en tal condición, nuestro corazón, ¿qué empieza a hacer? Empieza a eliminar el ruido, ¿cierto? A borrar el color que parece tener este mundo, para ser cada vez más conscientes de la verdadera vida que está después de la muerte. Miren cómo lo expresó David. David, en la sensibilidad de un corazón piadoso, clama en el Salmo 39, 4 al 7. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Pero miren lo que dice el versículo 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Podemos hacer muchas cosas. Podemos acumular entendimiento, sabiduría, información, propiedades. Pero ya a puertas de la muerte, ¿qué es todo eso? Vanidad. ¿Qué es todo eso? No es nada. Así que el salmista está diciendo, hazme saber, Jehová, mi fin. Y saben, muchas veces vamos a entender eso, ¿dónde? Postrados en una cama, en nuestro lecho de enfermos. Es una buena meditación, ¿verdad? Y una oración en medio de la enfermedad que nos haga ser conscientes de la fragilidad de la vida es bueno. Ahora, tenemos también otro salmo. Es un salmo muy conocido, el Salmo 90. Pero este Salmo 90 está escrito bajo el contexto de Números capítulo 14, 28 al 29, que voy a leer. Repito, el Salmo 90 está a la luz de este contexto. Dios hablándole a Moisés dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué dijo el Señor en estos versículos? Que todos morirían en el desierto. Es así que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Salmo 90. Y dice esto, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Esta descripción muy real es como un sueño. ¿Cuánto dura un sueño? ¿Cuánto dura una siesta? ¿Cuánto dura la hierba verde que crece? Noten que el Salmo no dice es como un árbol. No, es como una hierba. Usted puede pasar por muchos años y ver la misma zona verde, pero no es el mismo pasto, no es la misma hierba. Esa hace mucho tiempo murió. Esa es nuestra vida. Y continúa diciendo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cuánto dura un pensamiento? Nada. Segundos. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Hermanos, esta no es una descripción cruel e irreal. Es la verdad. Pero no nos quedemos con la descripción pasajera de la vida, sino que miremos esta petición emblemática de Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cómo dice?
enséñanos. Saben, la enfermedad muchas veces va a ser el aula de clase donde vamos a aprender la verdadera teología. Allí es donde aprendemos la verdadera teología. A veces es en el lecho del dolor donde entendemos muchas verdades que por muchos años los pastores nos estuvieron enseñando. Pero es allí donde la verdadera teología sale a relucir, donde vamos a conocer a Dios verdaderamente. ¿Qué beneficio trae la enfermedad? El poder considerar todas estas cosas. No es tener una visión pesimista, hermanos. Es atemperar nuestros pensamientos. Es poner la vida en lo más simple, porque pronto pasa la vida y volaremos. La enfermedad nos provee este beneficio. Nos quita todas esas lucecitas que enciende este mundo para fascinarnos y nos ilumina con la verdadera luz que resplandece desde el cielo. Es un gran beneficio que Dios, de cuando en cuando, es decir, cada cuanto que viene la enfermedad dura, fuerte, nos recuerde para dónde es que vamos, cuál es la verdadera vida y cuál es nuestra condición. Hermanos, es un gran beneficio recordar el día de la gran consumación de la salvación que hemos recibido en Cristo nuestro Señor. La mayoría de nosotros cuando gozamos de salud no tenemos tiempo para pensar en esto, ¿verdad? Eso de ponerse a pensar en Dios, en el alma y en el fin eterno, nos ponemos como existenciales, ¿cierto? Pero en la enfermedad se reduce a esto, a Dios, nuestra alma y el fin eterno. Y nosotros los creyentes también podemos llegar a envolvernos en este tipo de pensamientos lejos de Dios. Así que aquella enfermedad aplicada por el Dios verdadero y todopoderoso a una alma piadosa tiene un maravilloso poder y plan de convocar y reunir todos estos pensamientos y ponerlos a nuestra vista. Otro hombre, Asaf, dice en el Salmo 77, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Miren todos estos pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿No son todos ellos bendición a nuestra alma? Podríamos entonces preguntarnos, ¿es la enfermedad para el alma piadosa un mal o una bendición? Yo pienso que el traer todos estos pensamientos a nuestra mente es una gran bendición. Es una gran bendición que podamos tener en perspectiva la vida. Ahora, hermanos, por último, la enfermedad en las manos de Dios trae la verdadera esperanza. Así que hasta ahora lo que hemos dicho es que la enfermedad nos ayuda en nuestra vida piadosa aquí en la tierra. Nos aprovisiona ese momento de descanso donde para nuestras tareas, donde hay que reposar. En ese momento Dios nos aprovisiona de una mejor o de un mejor entendimiento de la vida cristiana. También en ese momento Dios entonces nos da un correcto pensamiento de la fragilidad de la vida. A veces nos sentimos fuertes, ¿cierto? Pero es allí postrados cuando la vida empieza a ser frágil y donde la muerte la sentimos cada vez más cerca. Y le tenemos miedo, ¿verdad? A ese momento. Entonces, hermanos, si no le tenemos miedo es porque nuestra fe está depositada en el lugar correcto. Sabemos en quién hemos descansado. La enfermedad entonces en las manos de Dios trae la verdadera esperanza. ¿Saben? ¿Qué es o cuál es ese pensamiento esperanzador de la enfermedad? ¿Cuál es ese primer pensamiento que nos trae esperanza en la enfermedad? Humanamente es que la recuperación.
¿cierto? O que este medicamento me ayude, que este medicamento me saque de la enfermedad. Porque tengo mis cosas que hacer, tengo mis planes, tengo mis proyectos. Y lo más esperanzador es lo que el médico diga. Y que este medicamento me traiga sanidad. Eso es lo más próximo, ¿cierto? Pero quiero presentarles 3 cosas esperanzadoras en medio de la enfermedad. Y con esto, hermanos, terminamos. 3 cosas. La primera, en que el Señor escucha nuestros clamores. Hay algo esperanzador en medio de la enfermedad. Saben, a veces en medio de la enfermedad queremos escuchar que el médico diga, ya sé qué es lo que hay que hacer, este medicamento, ¿cierto? Pero déjenme decirles algo esperanzador en medio de la enfermedad, y es que Dios escucha nuestros clamores. Mire lo que dijo David en el contexto de la enfermedad. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mire, hermanos, no hay nada más esperanzador que en medio de la agonía, del dolor, de la aflicción, Dios que nos escuche. ¿Cuán duro sería que en medio de ese dolor irresistible, que no podemos respirar por la agonía, Dios no nos escuche? ¿Cuán terrible sería eso? Pero estamos confiados de que uno de los privilegios del sacrificio de Jesucristo es que nosotros tenemos acceso a la comunión con Él. ¿Había pensado en eso? Miren, a veces vemos que uno de los privilegios del sacrificio de Jesucristo es que vamos a ir al cielo o que ahora somos su pueblo. Pero ¿saben? Aquí es donde la teología se vuelve real. Y si el sacrificio de Cristo nos abre un acceso directo en comunión con Él. Y uno de los beneficios de tener comunión con Dios es que Él que nos escucha en medio del dolor. Este no es el único beneficio, pero ¿saben? Es el menos mencionado. Cuando hablamos de los sacrificios de Cristo, nunca pensamos que Él nos va a escuchar en medio de la enfermedad. Pero el sacrificio de Cristo nos trajo a comunión y, por supuesto, nos trae a una relación con Él en la cual Él nos escucha en nuestra agonía. Por eso, el Salmo 6, y si usted lee este Salmo, hermanos, usted va a ver que David no tiene certidumbre de nada. Están pasando muchas cosas y David no tiene ni idea, no sabe nada, tiene incertidumbre, pero de algo él está seguro. Que Jehová ha oído la voz de mi lloro, que Jehová ha oído mi ruego y que Él ha recibido mi oración. De eso debemos estar seguros. Y podemos decir que Él siempre, hermanos, contesta nuestras oraciones. Si Él escucha nuestra oración, no es un escuchar que ignora. No es el escuchar humano que a veces escuchamos que algo sucedió allá o oímos algo, pero seguimos nuestra vida. No, cuando hablamos que Él escucha es porque Él responde. Y sus respuestas son sí, no, no ahora, no así. Esas son sus respuestas. Y a veces pensamos que Él no contesta. Pero es que Él quiere, o más bien si Él no ha contestado un sí a nuestra oración, es porque tiene un plan. Y no es como nosotros lo deseemos, es como Él lo desea. Y Él es poderoso para cumplir su plan. Ahora déjeme decirle otra cosa esperanzadora en medio de la enfermedad. Y es que el Señor mullirá nuestro lecho de enfermedad. Mire cómo lo dice el Salmo 41, 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra.
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué es mullir? Es una palabra que no estamos muy familiarizados, ¿cierto? Pero mullir es suavizar, es estar ahí al cuidado. Eso es mullir. Es decir, el Señor mismo suavizará, sustentará y cuidará a cada uno de sus hijos en su lecho de dolor. A veces, por nuestra humanidad, por nuestros ojos humanos, queremos que sea alguien físico, ¿cierto? Que venga y nos suavice la cama, que venga y nos consuele, nos cuide. Pero Dios promete que Él mismo lo va a hacer. El mismo Dios que sanó, ese mismo Jesús que trajo vista a los ciegos, ese mismo Jesús que restauró la salud de la suegra de Pedro, ese mismo Jesús que resucitó la hija de Jairo, ese mismo Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre, será el mismo que lo va a poder sanar a usted, pero que si desea no hacerlo, ¿qué va a hacer? Mullir su cama, suavizarla, cuidarlo. ¿Saben? Dios mismo está allí en el lecho del dolor, cuidándolo, sustentándolo, trayéndole pensamientos esperanzadores. Así que en medio de la enfermedad tenemos esta esperanza. Una, que Él ¿qué? Nos escucha. Que cuando clamamos a Él, Él nos escucha. Pero dos, que Él cuida nuestro lecho de dolor. O más bien nos cuida, suaviza. A veces hay periodos de alivio, ¿cierto? En medio del dolor. Y yo sé que aquí tenemos hermanos que han pasado por dolores muy fuertes, pero que también dan fe. También pueden gritar y decir, sí, Dios muyó mi cama. Dios suavizó. Hubo momentos de alivio. Hubo periodos en los que sentí su mano, en los que pude experimentar su cuidado. Eso es Dios. Dios cuidando de nosotros en medio del dolor. Pero el tercer pensamiento esperanzador es que el Señor algún día va a redimir todo nuestro mal o nuestro dolor temporal. Así que en medio del dolor podemos estar con la esperanza de que Él nos escucha, de que Él nos cuida, pero de que algún día Él redimirá todo nuestro dolor. En el lecho del dolor y de la enfermedad del creyente debe guardar la gloriosa esperanza futura de que todas nuestras dolencias son temporales y que, como dijo el apóstol en Romanos 8:18, puesto que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo será ese día? Pues nunca será en esta tierra. Será el día de Jesucristo, cuando resucitemos y lo podamos ver a Él cara a cara. Y estamos seguros y convencidos de que, como dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Así nunca más sabremos qué es el dolor, nunca más sabremos qué son las parálisis, las insuficiencias, las terapias, los medicamentos. ¿Se imaginan un mundo así? Una eternidad donde no habrá nada de medicamentos, donde no tendremos que acudir a ningún médico, donde nuestra sanidad será eterna. Hermanos, nos quedan unos dolores más, unas cuantas complicaciones más, y volaremos. Todas estas aflicciones serán reliquias que recordaremos en el pasado. Todo ese dolor se disipará con la gloria eterna. Porque estamos convencidos de que nuestra esperanza es viva.
Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, qué trágica es la enfermedad y el lecho del enfermo cuando Dios no está acompañándolo, no está velando por su cuidado. Y podríamos, si Dios no estuviera ahí, podríamos decir como dijo Balaán, ¿quién pudiera morir como muere un justo? Pero si estamos convencidos que Dios está allí, en el lecho de la enfermedad, en el lecho del dolor, podemos decir, y es mi oración que así sea, como dijo Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es nuestra esperanza en medio de la enfermedad, en medio del dolor. ¿Cuáles creen, hermanos, que serán sus palabras cuando venga la enfermedad? ¿Las de Balaán? Que usted diga, ¿quién pudiera morir como muere un justo? O sus palabras van a ser las de Pablo. Estoy listo a recibir la gloriosa eternidad. Ciertamente, todo lo que nos haga descubrir el carácter o la naturaleza real de nuestra fe es bueno para nosotros. Así que la enfermedad, hermanos, ¿es mala o es buena? Yo creo que podemos decir que es una bendición para un alma piadosa cuando viene de la mano de Dios. Déjeme concluir algo para ustedes, hermanos. Mi invitación en esta mañana es que ahora en la enfermedad o cuando ella nos visite de parte de Dios, oremos para que Dios cumpla su propósito divino, su plan divino, al habernos traído tal enfermedad. Oremos para que cuando salgamos del día malo, permanezcamos firmes en la fe. Que cuando salgamos de la enfermedad, no solo salgamos simplemente sanos. Oremos para que nuestro deseo sea salir más santos, con una virtud floreciente, con un mejor entendimiento de Dios, que salgamos más humildes, más agradecidos, con mayor disposición para considerar a los dolientes, con una mayor disposición para pedir perdón o para perdonar, con una mayor disposición para servir al Señor. Que podamos gritar, Maranata, Dios, ven, que haya una mayor conciencia de la venida de Dios. ¿Qué actitud o cómo asumiremos nuestra próxima enfermedad? ¿La veremos como un consejo del alma en manos de Dios? ¿Como un amigo? ¿O será nuestro caballito de batalla para renegar contra Él y mirar cuán injusto es Dios? Que cuando venga la enfermedad, hermanos, la veamos como una consejera del alma, como una amiga que viene de parte de Dios. Hermanos, atesoremos gracia en la aflicción para que la enfermedad, tan común a todos, no la vivamos como algo parte de nuestra fe, sino en la fe en el Hijo de Dios. Y si usted nos visita hoy, si usted aún cuando viene la enfermedad se desespera y busca a los médicos, ¿a dónde usted va a correr la próxima vez que llegue la enfermedad? ¿Va a correr a médicos, a dioses, a imágenes? Yo quiero invitarle a que deposite su fe en el Señor.
porque angustiante será ese día cuando esté cerca la muerte y Dios no pase con usted ese río de la muerte. Así que quiero invitarles a que clamen a Dios. No esperen a que llegue la enfermedad dolorosa, esa enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Hermanos, espero haber alentado sus corazones. Espero haberlos animado y haber puesto pensamientos bíblicos en su mente para cuando venga la enfermedad. Todavía algunos estamos sanos, pero otros de nuestros hermanos con quienes nos dolemos están pasando la dura enfermedad, el dolor. Y que sepamos, hermanos, que en medio de la enfermedad Dios nos escucha, que Dios nos cuida y que algún día todos esos dolores pasarán a la memoria. Es más, creo que ni estarán en la memoria cuando estemos en la eternidad con Cristo.